La primera vez que escuché aquella risa fue dentro de un set. No en mi casa, ni en un pasillo oscuro, sino entre paredes pintadas para parecer una cocina de los 80, con una lámpara de mesa que apenas alumbraba y una cortina con lunares que se movía sin viento. Me quedé en silencio, pensando que alguien había traído bocinas para probar el ambiente sonoro. No era eso. Era una risa pequeña, aguda, como la que uno espera en recuerdos distantes o en cintas viejas que nadie debió conservar. Antes de contar todo, si te interesan historias así, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita. Tengo grabaciones y fotos que quizás no publique en otro lugar. Dale like si te quedas y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste algo parecido. Ahora sí, esto es lo que pasó. Trabajé como asistente de utilería y atrezo durante la última temporada de la réplica itinerante que armaron en la ciudad donde crecí. No era el rodaje ni el estudio original, era esa exposición que viaja para que los fans se tomen fotos dentro de la casa de los Byers, que toquen las luces y vean el árbol de Navidad con nombre. Nunca quise presumir que participé, pero en el fondo me gustaba la idea de estar cerca de algo que había marcado mi adolescencia. Cobré bien, las horas no eran muchas y me gustaba armar objetos viejos, radios con sus diales, tazas con el logo de una marca que ya no existe, una bicicleta de tamaño perfecto para una foto de postal. La noche que todo cambió estaba cerrando con otros dos compañeros, Mara, que era de maquillaje, y Julián, el encargado de iluminación. Ya habíamos apagado la mayoría de las luces, solo quedaba la cocina, la sala donde la pared tenía escritos con cinta adhesiva imitando las letras de una niña. Estábamos recogiendo cuando noté una pequeña puerta que no recordaba. Estaba detrás de una estantería de utilería, una trampa que se camuflaba con un panel falso. La puerta no figuraba en el plano, una pieza rectangular, apenas un hueco de 40 centímetros, con una cerradura oxidada y una cerradura que parecía haber sido forzada décadas atrás. ¿Siempre estuvo ahí?, pregunté a voz baja, medio en broma para que no se alarmaran. Mara se acercó, apoyó la mano en la madera y frunció el ceño. Julián encendió su linterna y apuntó. Dentro apenas se veía un pasillo angosto, polvoso, que olía a humedad y a algo más viejo, como a cartón mojado y a un perfume infantil que no supe nombrar. Al final del pasillo había una puerta más pequeña, llevaba pegada una etiqueta con tinta corrida, cuarto de ensayo, niños. No sabíamos que esto formara parte del montaje, no había cámaras ni oficiales, solo nosotros a la 1 de la mañana con una réplica casi perfecta de un living ochentero alrededor. Abrimos con cuidado, la habitación era pequeña, con paredes pintadas de un color que habíamos intentado replicar, un verde apagado. Había una cama de metal con un colchón fino, una lámpara de noche con una figura de oso y una estantería con muñecos. Todo dispuesto para la foto, pero al mirar más de cerca, noté dibujos clavados en la pared. Eran trazos de niños, sí, pero con algo raro, estaban fechados. Y las fechas no pertenecían a la década que estábamos recreando. Había un calendario dibujado con el año 1994, otro con 2001, incluso uno con una fecha tan reciente que me hizo fruncir el ceño. Decía abril 2018 en letras temblorosas. «¿Alguien dejó estos?», preguntó Mara, pero su voz sonó torpe, como cuando se pronuncia una palabra que no debería aparecer. En una caja amarillenta, entre papeles de utilería, encontré un casete. No uno creado por nosotros, sino uno con cinta real, con etiqueta escrita a mano, para cuando se apaguen las luces. Me temblaron las manos. Lo guardé sin decir nada y cerré la puerta detrás de mí. Había una sensación de imposición en el aire, como si la habitación hubiera presidido algo antes de nosotros. Nos reímos forzado. Hicimos un chiste de fanáticos demasiado dedicados y seguimos recogiendo. Nadie comentó el casete. Esa noche, al dormir en mi apartamento, me costó conciliar el sueño. Me rondó la imagen de la habitación. Sentí la necesidad de escuchar el casete. Había algo tonto en querer que una cinta me confirmara que todo era producto de una logística de exposición. Encendí el viejo reproductor de mi madre, el que la gente guarda por nostalgia, y lo puse en el tocadiscos como se ponía una película antigua en VHS. Al principio solo hay estática, después una respiración, y luego, como si viniera del interior de una casa sin paredes, una voz infantil. No era una canción, era una risa, y luego una frase susurraba que no entendí al principio. ¿Me ves?
La voz parecía venir de detrás de una puerta. Dura unos segundos. Un ruido leve, algo que podría ser una silla arrastrándose. Luego, silencio absoluto y la grabación termina con un leve golpe, como si alguien hubiera cerrado la tapa del casete a toda prisa. Me quedé helado. Miré mi teléfono, buscando a Julián, a Mara. Les mandé un mensaje que no fui capaz de leer. No hablé por teléfono. La noche se me deshilachó. En los días siguientes algo me importunó con insistencia. Empezaron las llamadas sin número. No contesté. Llegaron mensajes anónimos a la cuenta de correo que usábamos para coordinar el evento. Fotografías del set tomadas desde ángulos que yo juraría que nadie había usado. Imágenes de la pequeña habitación que mostraban los dibujos con las fechas. Algunas mostraban mi cara, borrosa, en el marco de la puerta. Otras, una polaroide de mi cama, tomada desde el pasillo, con la iluminación de mi lámpara de noche encendida. No había forma de que alguien hubiera entrado a mi apartamento sin dejar señales, pensé. Pero la foto era real. Mi policía interna tembló, más por la violación íntima que por la amenaza física. Busqué explicaciones racionales. Tal vez alguien del staff jugaba una broma macabra. Quizá alguien del equipo tenía acceso a mis redes y fabricaba evidencias. Les conté a Mara y a Julián. Mara se encogió de hombros. Cosas de fans, dijo, y volvió a su trabajo. Julián se mostró más preocupado. Dijo que revisaría las cámaras del almacén donde guardábamos los atrezos. Semanas después, cuando revisó el material, encontró algo que nos dejó sin palabras. En la noche del montaje, en un clip de 30 segundos, la cámara del pasillo había registrado una sombra. No era humana exactamente, no se movía con la fluidez que esperarías de un cuerpo. Su forma se alargaba y doblaba como un papel húmedo. Crujió cerca de la puerta del cuarto de práctica y, en el mismo segundo, la luz de la linterna se extinguió en la grabación. Entregamos el clip al encargado del evento. Nos dijeron que a veces la vieja electricidad hacía falsos contactos. Nos dieron una explicación amable y cerraron el caso. Pero nadie explicó las fotos de mi cama. Nadie explicó el cassette grabado con una voz que no reconocí y que, de alguna forma, me hablaba a mí. No dormí bien en semanas. Me encontraba despertando en la madrugada, con la sensación de que alguien observaba el borde de mi cama. Sentía la textura de la sábana bajo mis dedos y el aire frío que nunca había percibido antes. Me paré una noche y fui al baño. Al volver, la imagen de mi respaldo de cama me golpeó. Alguien había dejado un dibujo clavado en la pared, justo donde la almohada rozaba. Era un trazo simple, una figura con ojos huecos. En la esquina, en letra torpe, puesta con tinta negra, estaba mi nombre. No había huellas, no había video que mostrara a nadie entrando. Mis cerraduras funcionaban. Hablé con la policía, y la respuesta fue la clásica. Sin pruebas concretas, sin delito que perseguir. Me recomendaron cambiar cerraduras, poner cámaras. Lo hice. Puse una cámara pequeña enfocando mi puerta y otra en el pasillo. La sensación no se fue. Si algo había entrado, lo había hecho sin dejar trazas. Llegó un día en el que el límite se rompió. Era la madrugada después de una visita al set para dejar una pieza que me habían pedido. No quise quedarme, me invadía la sensación de ser vigilado. Conduje hasta mi edificio en silencio. Llegué, subí las escaleras, abrí la puerta y sentí la misma fragancia que había percibido en la sala infantil del set, algo entre polvo y dulzor. En el pasillo, mi cámara de seguridad portátil vibró, se había activado. Me apresuré a revisarla y vio lo que nadie esperaría. A las 3 de la mañana, un individuo vestido con ropa indistinguible apareció en el umbral del pasillo del edificio. Su rostro no se distinguía, parecía envuelto en sombras que se movían como humo. Caminó por el pasillo y cuando llegó frente al ascensor, se volvió hacia la cámara. Movió la cabeza en un gesto que no era humano. Después, en la grabación, apareció otra cosa, un chasquido de luz, y durante ese chasquido una forma pequeña, como de una mano infantil, que se deslizó por el costado del pasillo y se pegó al suelo. La cámara se apagó después de eso. Llevé la grabación a la policía de nuevo. Esta vez alguien la revisó con más atención. No hubo una explicación técnica satisfactoria. Los oficiales murmuraron parpadeo del sensor, artefacto, interferencia. Me invitaron a no obsesionarme,
a tomar medidas de seguridad. Tomé medidas. Pagué a alguien para que viniera a instalar cámaras fijas. Dormí con cerveza, con el ruido de la televisión, y sin embargo no me generó paz. Dormía, pero no descansaba. Una semana después recibí un correo electrónico anónimo. Dentro había solo una imagen. Era una captura de pantalla de una conversación interna entre miembros del staff de la réplica, enviada desde una cuenta que no existía. Decía, no dejar rastros, no hablar de 2018, controlar a los que escuchan. Me congelé. ¿2018? ¿De qué hablaban? Empecé a buscar entre mis archivos del cassette y revisé cada dibujo en la sala. Encontré una fecha que antes había pasado por alto, 12 de abril de 2018, con una anotación en tinta roja, no dejarlo despertar. ¿A quién se referían? ¿Qué significaba despertar? Las palabras me persiguieron como si fueran un eco que rebota en una habitación vacía. Esa misma noche tuve el primer episodio de parálisis del sueño que recuerdo con claridad. Me desperté y no podía moverme. La habitación estaba tan quieta que podía oír la sangre en mis oídos. Vi una figura inclinada al lado de mi cama. No era completamente visible. Tenía el perfil de un adulto, pero con una cabeza demasiado redonda, un cuello que brillaba con humedad. A su lado, arrastrándose por el suelo, algo que se parecía a una marioneta, con membretes de infancia, zapatitos diminutos, una pelota de goma. No pude gritar, tenía la garganta cerrada, sentí una respiración cerca de mi oreja, una voz menor, en un susurro que conocía de memoria aunque nunca la había oído antes. ¿Me ves? Cuando logré mover un dedo, la figura se disolvió, como si alguien hubiera borrado el dibujo de la pared. Me arrojé de la cama y encendí la luz. Las persianas temblaban con la brisa de la ventana. No había nadie. La cámara nueva había grabado todo. Reproduje el video. En el video, durante la parálisis, la imagen se tornó estática por un segundo, y en ese segundo se vio algo que no debería existir en la realidad, una sombra dentro de mi habitación, frente a la cama, haciendo un gesto con la mano como si me marcara. Volví a enviar todo a la policía. Esta vez, después de mucha insistencia, un detective tomó el caso con más seriedad. Me preguntó por mis vinculaciones con la producción, por mi salud mental, por mis relaciones personales. Le conté la historia de la habitación, del cassette y de la Polaroid. Le conté sobre el dibujo con mi nombre y sobre los mensajes que me llegaban. El detective abrió una carpeta, dejó notas y me dijo que no prometía resultados, que en ocasiones las cosas que la gente graba y comparte son producto de la sugestión colectiva. Parecía comprensivo, pero en su mirada había algo que me heló. Reconocía la imagen del casete. La miró de cerca y dijo una palabra que me cortó el aliento. Réplica, dijo. Los objetos que solemos recrear guardan historias. No quiso decir más. Hizo una pausa que significó mucho más. Con esa palabra en la cabeza, empecé a bucear en foros. Leía fans que hablaban de easter eggs, de piezas antiguas que habían sido usadas por otros proyectos, de manías de productores por incorporar reliquias verdaderas. En un post oscuro, alguien publicó fotos de un almacenamiento en las afueras de la ciudad, cajas apiladas con etiquetas que decían Sets Niños, Props 1980s, Privado. En una de las fotos, la misma caja amarillenta que yo había encontrado en la habitación aparecía entre montones. El usuario escribió una sola línea. Alguien se negó a tirar lo que no debía salir. Nadie respondió. La sensación de que había algo detrás de todo esto, algo que se repetía, se intensificó cuando habladores de los foros me enviaron un video no etiquetado. Era una grabación amateur de un evento, fechada en 2018. En el fondo de la grabación, casi como parte del público, se ve a una pequeña figura. Está quieta, mirando hacia la cámara con ojos que la luz no llega a tocar. Los espectadores la ignoraban. Alguien en la fila susurra. ¿No es la niña del cuarto? Y al decir eso, en el audio, un aplauso que debió venir de la gente se vuelve un susurro largo, como de muchas bocas respirando a la vez. La misma risa fina del casete replicó en la grabación. El video cortó. No había más. Empecé a enlazar fechas. Abril de 2018. Una exposición previa. Una caja que nadie registró apropiadamente. Un casete que me fue encontrado y que decía para cuando se apaguen las luces. ¿Qué se esperaba que despertara con la oscuridad?
¿Qué significaba no dejarlo despertar? Decidí volver al almacén por mi cuenta. No iba a quedarme cruzado de brazos. Contra el sentido de la prudencia, manejé hasta el sitio que había visto en las fotos del foro. Estaba cerrado, tapiado, con un letrero de propiedad privada. La puerta lateral estaba entreabierta. Entré sin pensar demasiado. Adentro, el olor era exactamente el mismo que había sentido en la réplica. Polvo con un vestigio dulzón, como a caramelo frío o a medicamento infantil. Las cajas estaban allí, apiladas hasta el techo. Busqué hasta encontrar la amarilla. Dentro, una serie de casetes, apuntes, fotos. Había grabaciones etiquetadas con años, con nombres de niños, con fechas que no concordaban con la edad de los objetos. Y en el fondo de la caja, una carpeta con fotos, imágenes en blanco y negro de un lugar parecido a una sala de prácticas, con pequeñas cabezas asomándose por las ventanas. En una de las fotos, a la izquierda, casi escondida, estaba la misma figura borrosa que había aparecido en mi pasillo, esa sombra que no se parecía a una persona. Mientras revisaba, escuché pasos arriba. Alguien había entrado detrás de mí. Me quedé inmóvil y sostuve una foto entre las manos. Alguien respiró, y una voz a través del piso dijo con calma: «Pensé que ya lo habrías dejado en paz». La voz era masculina y cercana. Subí las escaleras despacio con la foto aún en la mano. En el mezanín, un hombre mayor esperaba. No tenía rasgos que me dieran confianza, pero tampoco hostilidad abierta. Se presentó como un antiguo conservador de atrezo que había trabajado en distintos proyectos. Su mirada era pesada, agotada. Me explicó, sin revelar demasiado, que algunos objetos guardan historias que se pegan a la gente que los toca. «No todo lo que se recicla debería volver a verse», dijo. «Algunas cosas están atadas a recuerdos que nunca fueron felices». Le pregunté si sabía algo de abril de 2018. Sus ojos se partieron por un instante. Me dijo que aquella fecha tenía una nota en un cuaderno interno: mantener cerrado. Me contó que en 2018 hubo un incidente en una de las experiencias interactivas. Un niño desapareció por unas horas y apareció luego desorientado, con dibujos en la mano que nadie le había dado. Dijo que la producción había decidido cerrar el tema, retirar ciertos objetos y sellar lo que consideraron peligroso para el público. «Pero hay cosas que se escurren», murmuró, señalando la caja. «Siempre hay algo que se queda, algo que no se destruye». No quiso hablar más. Me pidió que me fuera y que dejara las cosas tal como estaban para no llamar la atención. Pero yo ya había cruzado un umbral. La voz en mi cabeza no me dejaba tranquilo. «¿Qué era ese algo?», le pregunté. No respondió. Me obligué a recoger la foto y a salir. Mientras bajaba, sentí un chasquido detrás de mí, como si alguien cerrara un cajón. Agarré mi chaqueta y salí por la puerta lateral. Afuera, el frío me recibió. Volví a mi casa con la carpeta y las fotos. Las puse sobre la mesa. Busqué el cassette uno por uno. Encontré otros nombres, otras fechas. Entre ellos, uno tenía una etiqueta que decía: «No reproducir en presencia de menores». Mi estómago se apretó. ¿Había alguien usando esas cosas para obtener algo más que nostalgia, para invocar algo? Comencé a creer que la exposición no había sido culpable de los sucesos, sino que había sido un vehículo, un escenario donde algo ya latía. Y entonces ocurrió lo que más me aterró. La noche que encontré la Polaroid de alguien durmiendo en mi cama, esa misma semana, la cámara del pasillo registró a la figura hueca otra vez. Entró al edificio sin forzar la cerradura, caminó por mi piso, se detuvo frente a mi puerta y se quedó observando. No tocó la cámara, se inclinó y por un segundo su sombra se alargó hasta tocar el suelo. Pero lo más raro fue lo que mostró después la cámara del cuarto. La figura no cruzó mi umbral. Simplemente lo miró desde afuera, como si me esperara, y se desvaneció. Sentí que ya no era seguro estar ahí. Empaqué las fotos, dejé las cajas en un armario y me fui a la casa de mi madre por unos días. Intenté dormir, intenté olvidar, pero en la noche el teléfono sonó. Era una grabación, la misma risa del cassette y una voz susurrante que dijo, sin énfasis: «No lo dejes despertar». Luego colgó. Llamé a la policía de nuevo. Esta vez vinieron con más integrantes, con una mujer detective que parecía menos incrédula.
Reprodujimos todas las pruebas, fotos, videos, la grabación. La detective frunció el ceño. No dijo que era real, no dijo que era falso, dijo algo intermedio, que había un patrón de coincidencias que merecía atención. Solicitó hablar con el encargado original del material, que había sellado cosas en 2018. Sus nombres hicieron eco otra vez: cerrar, no dejarlo despertar. Pero nadie me explicó cómo alguien podía registrar fotos íntimas de mi cama sin entrar, o cómo una sombra podía alargarse como si el espacio le perteneciera. Esa investigación detuvo por un tiempo los ataques más directos. Llamé a un amigo periodista que conocía un poco del mundo del entretenimiento. Él me dijo que a veces se reutilizan materiales de antiguos psiquiátricos o de centros de cuidado olvidados para dar autenticidad. Me dijo, con una mezcla de asco y fascinación, que muchas empresas compran lotes enteros de objetos sin preguntar su origen. Puede ser que alguien usara cosas de un sitio que tuvo una tragedia, sugirió. Le pedí nombres. Me dio uno, una institución cerrada desde hacía años. Busqué en los diarios antiguos. Encontré un recorte con una nota pequeña sobre un cierre por negligencia en los años 90. No había nombres de víctimas, solo una referencia a varios niños trasladados. Mi cabeza hizo el resto. Volví al set una última vez con la esperanza de cerrar algo. Hablé con el encargado mayor y lo confronté. Le pregunté a bocajarro: ¿qué hay debajo de estas paredes? ¿Qué pasó en 2018? Me miró largo, y por primera vez un destello de miedo atravesó su mirada. Me contó una versión que sonaba más a mito interno que a un hecho legal. Dijo que hubo denuncias, que había familias que juraban que sus hijos cambiaron después de pasar tiempo en ciertas salas. Dijo que algunos trabajadores comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Dijo que se decidió sellar ciertas piezas y que se destruyeron fotos y documentos. Pero hubo quienes no quisieron destruirlas, admitió, porque para algunos aquello era útil. Útil. La palabra me quedó pegada. ¿Útil para qué? ¿Para crear más realismo? ¿Para algo más siniestro? En la penumbra de esa conversación comprendí algo esencial. Había una voluntad por parte de ciertos responsables de mantener secreto lo que no convenía. Netflix, la producción original, la réplica itinerante, quizás todos, nadie quería admitir que la nostalgia podía ser una puerta. Y si, por alguna razón, abrir esa puerta despertaba algo que no era simplemente un recuerdo, y si las fechas en los dibujos no eran meras cronologías, sino señales de que alguien había intentado cerrar algo y alguien más había insistido en mantenerlo accesible, el clímax no fue una gran manifestación con luces y gritos, fue más íntimo y corrosivo. Recibí, sin anotación de remitente, un sobre con una sola Polaroid dentro. En la imagen, tomada desde arriba, me veía durmiendo, pero no era mi cama, era la cama del cuarto de práctica. Al lado, sentado en el borde, se veía una figura infantil, mirando hacia mí con la misma risa que había escuchado en el cassette. La figura sostenía en las manos un papel, y en el papel había un dibujo que replicaba el dibujo clavado en mi pared, con mi nombre escrito. Al dorso, una frase con letra infantil: no dejarlo despertar. No supe si reír, si vomitar o si gritar. Llamé a la detective y le di la foto. Esta vez su respuesta fue otra. Puso la foto en su bolsillo como si quisiera vivir con esa imagen y no descartarla. Esto no es un caso típico, murmuró. Pero hay algo. La Polaroid parece reciente. Alguien estuvo allí y te tomó, o algo que parece a alguien. Tomé una decisión que hasta hoy me pesa. Fui al cuarto de práctica una última vez, para cerrar lo que pudiera oír, para dejar todo en su lugar. Quería devolver el cassette, meter las fotos en su caja y sellarla yo mismo. Estaba decidido a terminar el ciclo. Entré con la llave que me facilitaron. Toqué la puerta. Me detuve en el umbral. Respiré hondo. Llevé la mano al interruptor y encendí la luz. La habitación estaba exactamente igual. Las muñecas en la estantería miraban sin ojos. La cama estaba cosida con hilos invisibles. Ninguna novedad. Me senté,
Puse el casete en el reproductor y escuché, con la respiración contenida, la risa que me había perseguido. Esta vez, la cinta no sonó igual. La risa se alargó hasta un llanto, y en medio del llanto, una voz más profunda dijo, como si fuera mi reflejo, «No dejes que sepa dónde estás». La puerta detrás de mí se cerró sola, no la cerré yo. Me paré de un salto, pero la cerradura no cedió. Golpeé, llamé por favor. Escuché pasos por el pasillo. Alguien abrió el cerrojo desde afuera, y una voz masculina, la del encargado mayor, dijo con voz rota, «Nunca debiste tocar esas cosas solo». Me sacaron del lugar. La detective vino con refuerzos, revisaron el cuarto, hablaron con los responsables. Se archivó todo como objeto de investigación sobre la reutilización de atrecho, y luego se perdió entre papeleo. Algunas cosas fueron enviadas a cajas selladas, otras volvieron al almacén. El cassette quedó bajo custodia, pero yo me llevé sus copias. Ya no podía dejarlo. Desde entonces, mi vida se sincronizó con pequeños rituales defensivos. Cámaras, amigos que se quedan a dormir, lámparas encendidas. Desde entonces, cada vez que veo la pantalla de una serie ambientada en los 80s, me detengo en los detalles. Yo, por mi parte, sigo intentando entender si lo que encontré era un secreto que alguien quería enterrar, o simplemente el rastro de un recuerdo que se rehúsa a morir. No fui el único que notó un patrón, por cierto. Hubo otras personas que después de mí que jacieron inquietas, que sintieron una presencia o encontraron objetos con fechas inexplicables. Algunos se alejaron, otros guardaron silencio. Yo decidí hablar, porque la única forma de no sentirse loco frente a algo así es encontrar voces que digan, «A mí también me pasó». Si compartes esto, quizá alguien más responda con su propia pieza de la historia, y entre todos tejamos una comprensión más amplia. Hace poco, un amigo me mandó un mensaje desde un pueblo cercano. Encontró en un bazar una lámpara igual a la que había en la habitación del almacén. La compró por curiosidad y al encenderla en su casa oyó por un segundo una risa. La devolvió. Me lo contó sin dramatismo, con la voz que usan quienes quieren creer que todo tiene una explicación natural. Yo quise creerle, pero también supe en ese instante que quizá lo más sano no es destruir, ni conservar, ni denunciar a grandes corporaciones. Quizá lo más sano es mantener memoria y prudencia, y no permitir que la fascinación nos vuelva ciegos ante los recovecos que no entendemos. No sé si algún día alguien explicará las fechas, ni quién fue aquella o aquellas personas que en 2018 escribieron «no dejarlo despertar». Quizá era una advertencia para alguien específico, o quizá era una nota para ellos mismos, intentando evitar que la curiosidad los traicionara. Lo que sí sé es que la próxima vez que entres a un set, a una réplica, a una expo, fíjate en los detalles que nadie resalta. A veces la autenticidad tiene precio. Y por si te lo preguntas, no he vuelto a encontrar fotos de mí durmiendo en mi cama, pero el cassette sigue en mi cajón. A veces cuando me toca revisar cosas viejas, lo sostengo, lo miro y lo guardo de nuevo, porque hay secretos que no exigen explicaciones, pero sí respeto. Si tienes una historia parecida, compártela, no la trivialices, comparte fotos y ten cuidado con los objetos que no llevan etiqueta clara. A veces, lo que parece un simple recuerdo es la única prueba de algo que nadie se atrevió a narrar en voz alta.